Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Jesús Paredes de Biología. Vamos a tener clases, ya estamos en la sexta semana. En la sexta semana vamos a aprovechar y para dar bien nuestras pruebas de rapidez. Empecemos. Muy bien chicos, y esta semana nos toca ver el tema de fisiología nerviosa parte 2, ¿sí? Y estamos en la sexta semana, ¿sí? Como les he dicho al principio, sexta semana del cuarto bimestre. Empecemos. Muy bien. Fisiología nerviosa. En este caso la fisiología nerviosa vamos a ver un poquito de cómo es que es la transmisión de este impulso, ¿no? Generalmente del impulso nervioso, ¿no? Generalmente las zonas receptoras de estímulos de una neurona son el soma y las dendritas. Recordemos eso. Las zonas que van a recibir los estímulos son estas, el soma y las dendritas. Y el potencial de acción es conducido del soma hacia las terminaciones del axón, que eso ya lo hemos visto, ¿sí? Hacia las terminaciones del axón, que son el teledendrón, ¿no? Donde también hay dendritas. Vamos a analizar el potencial de reposo. El potencial de reposo, ¿qué es? A ver, mira, todas las células poseen una diferencia de distribución de cargas eléctricas. Entonces, es cierto, todas las células van a poseer una diferencia de distribución de cargas eléctricas entre el medio intracelular y el medio extracelular. O sea, la parte externa y la parte interna de la célula. O sea, siempre va a haber diferencia de las cargas eléctricas entre el medio interno y el medio externo de la célula. Ya esta diferencia, nosotros lo vamos a llamar potencial de reposo. O sea, el potencial de reposo es la distribución normal que se presenta tanto interna como externamente a través de la membrana. ¿Sí? De la membrana. Obvio, estamos hablando de tejido nervioso, ¿no? Es decir, que forma al sistema nervioso. ¿Sí? En situaciones de reposo, el medio intracelular está cargado negativamente, debido a un exceso de iones negativos. Eso es cierto. O sea, tú observas en la parte interna, vamos a tener que está cargado de forma negativa. Acá lo ves, cargado de forma negativa. A pesar que hay la presencia del catión potasio, pero está cargado de presencia negativa. Fundamentalmente de naturaleza proteica. Las proteínas son las que generan esta naturaleza negativa, el exceso de iones negativos. Mientras que el medio extracelular, que es este, que es el de afuera, está cargado positivamente. Y eso es debido a un exceso de iones positivos. Y fundamentalmente los iones de sodio, que lo puedes ver acá. Entonces yo me tengo que acordar que en una membrana del tejido nervioso, de manera normal, de manera natural, de manera de reposo, voy a encontrar que la parte extracelular tiene carga positiva y la parte intracelular tiene carga negativa, ¿sí? Y la parte externa presenta al catión sodio y la parte interna presenta al catión potasio. ¿Pero por qué presenta carga negativa? Debido a las proteínas, ¿sí? Debido a la naturaleza proteica de la membrana celular. En el caso de las neuronas, el potencial de reposo tiene un valor de menos 60 a menos 80 milivoltios. Ahí yo les he considerado en alguna pregunta cuánto es el valor, sin el signo, 60-80. Pero recuerda que en este caso es menos 60 menos 80 milivoltios, ¿sí? Entonces ya lo tienes. Ese va a ser el potencial del reposo, que lo puedes observar acá, ¿no? Ahí está la membrana externa, la parte extracelular y la intracelular. Entonces la parte extracelular carga positiva y la intracelular carga negativa. Los valores van entre menos 60, ¿sí? Lo puedes ver por acá, menos 55, menos 70, hasta menos 80 puede ser. Y como te decía, la carga positiva se debe al sodio y la carga interna negativa se debe a las proteínas, a pesar de presentar el catión potasio. Recuerda, el sodio va afuera y el potasio va adentro, ¿sí? Y esto. Ahora, así como hay un potencial de reposo, lo otro es el potencial de acción. En el potencial de acción se debe estimular a la membrana de una célula que es excitable, o sea, una célula neurona o una célula muscular. ¿Y por qué menciono esta? Porque estas son las células que van a realizar la sinapsis, ¿sí? Que luego vamos a hablar. Entonces se debe estimular a la membrana de una célula excitable. ¿Qué células son excitables? Las neuronas y las células musculares. Con un estímulo apropiado. Dicha membrana se torna muy permeable al sodio. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir el ingreso del sodio. O sea, al estimular la membrana, esta va a permitir que el sodio ingrese. Como tú ves acá en el potencial de reposo, el sodio no puede ingresar
está cerrada la puertita, la proteína no está permitiendo el ingreso, y en el caso del potasio tampoco, la proteína no le permite la salida. Entonces, vamos a tener primero el potencial de acción. Entonces, se estimula la membrana de estas células que son excitables, como son la neurona y las células musculares, y con este estímulo apropiado, dicha membrana se torna permeable al sodio. ¿Qué quiere decir? Que permite el ingreso de sodio. El sodio es un catión, es un ion positivo, mucho más abundante en el medio extracelular que en el intracelular, y por lo tanto penetra en el medio intracelular, por eso que ingresa. Ya chicos, ingresa. ¿Qué queda ahora con un exceso de cargas positivas? Mira, al ingresar el sodio, la parte intracelular que era negativo se vuelve positivo. Por lo tanto, penetra en el medio intracelular que queda ahora con un exceso de cargas positivas. Mira, cambió. De negativo cambió a positivo. Como consecuencia de ello, el potencial de membrana carga su polaridad. Y mira, afuera quedó negativo. El sodio al ingresar genera esto. Esta primera fase de este potencial de acción se llama despolarización. Esta se llama la despolarización de la membrana, ¿sí? A ver, es un poquito resfriado, chicos. Se llama despolarización de la membrana. Entonces se da la primera etapa de la despolarización de la membrana. Ingresa el sodio. Entonces mira, se da la despolarización de la membrana y vamos a tener que por fuera va a tener carga negativa y por dentro carga positiva. Como tú verás, el sodio al ingresar carga positivamente la membrana interna, el medio intracelular, pero la parte extracelular queda negativa. Mira, estamos viendo acá cómo es que ingresa, ¿no? Al ingresar el sodio, externamente negativo, internamente positivo. Esta primera etapa nosotros la vamos a llamar despolarización. La despolarización. Luego, muy rápidamente, la permeabilidad de la membrana al sodio empieza a disminuir. Como ya ingresó mucho sodio, entonces la membrana va regulando. Ya no le permite tanto el ingreso. Además, se producen otros cambios de permeabilidad a los iones potasio. Entonces, así como el sodio ingresó, ahora ¿qué va a pasar? El potasio, que abunda en el medio intracelular y por lo tanto tiende a salir, hace que el potencial de membrana vuelva a su valor de reposo. Y esta segunda fase se va a llamar repolarización. ¿Qué va a pasar? En esta segunda etapa, como el sodio ya ingresó, se le cierra el acceso al sodio y el que va a salir ahora es el potasio. ¿Qué va a generar? Va a generar una repolarización. Entonces ya se había despolarizado, ahora se está repolarizando. Entonces para volver a tener las cargas. Entonces la primera fase fue la despolarización, ahora tenemos la repolarización. ¿Qué efecto nos trae? Mira, nos trae estos efectos. Que la membrana externa vuelve a ser positiva y la parte interna vuelve a ser negativa. Recuerda que la membrana en un principio, en reposo, era positivo extracelular e intracelular negativo. Extracelular era positivo por el sodio e intracelular negativo por las proteínas. Se dio la despolarización, ingresó el sodio, generando que afuera se vuelva negativo y adentro positivo, como lo vemos acá. Pero esa fue la primera etapa, la despolarización. Empieza a salir el potasio, se cierra la membrana al sodio y se da la repolarización. La membrana repolarizada, ¿cómo la tengo que ver? Cargas positivas afuera y negativo en la parte interna. Entonces ya se da una repolarización. Y tú te das cuenta acá que la carga de lo que estaba despolarizándose se vuelve a repolarizar. ¿Sí? Vuelve al estado negativo. Ambas fases, que son la despolarización y la repolarización, constituyen un potencial de acción. Entonces el potencial de acción se genera por ambas fases, la despolarización y la repolarización, por ambas. El flujo de iones es pasivo. Recuerda eso, el flujo de los iones, el paso de los iones es pasivo. ¿Qué quiere decir que sea pasivo? Que no va a tener gasto de energía. No vamos a tener gasto de ATP. ¿Sí? No hay gasto de energía. Y el potencial de acción en una neurona, esto dura de 1 a 2 milisegundos. Esto es muy, pero muy rápido, ¿no? Es recontra rápido. Ahora, la llegada del potencial de acción a la membrana presináptica, la cual provoca la fusión de la membrana de las vesículas sinápticas con la membrana del botón sináptico,
que este ya es un proceso que es mediado gracias al calcio, permite la liberación del neurotransmisor de las vesículas sinápticas hacia las hendiduras sinápticas por un proceso de exocitosis. Entonces, gracias a este cambio de polaridad a la generación de este potencial de acción, se permite que las vesículas sinápticas, en estos motores sinápticos, gracias también a la acción del calcio, liberen a los neurotransmisores, ¿sí? Recuerda que los neurotransmisores están en las vesículas presinápticas, ¿no? Y son liberadas en las hendiduras sinápticas para que por medio de un proceso llamado exocitosis. Luego de esto se da la fijación del neurotransmisor a los receptores de la membrana postsináptica. Claro, las vesículas presinápticas liberan al neurotransmisor en una hendidura y luego este neurotransmisor pasa a ser recibido en la membrana postsináptica, que tiene que tener unos receptores, que esto se llama complejo neurotransmisor receptor. Entonces recuerda, todo este proceso del potencial de reposo, mira que tienes acá, carga positiva y negativa interna, positiva externa, negativa interna. Este es en el axón, mira. Comienza el primer potencial de acción, ingresa el sodio. Como ingresa el sodio, para tratar de equilibrar, se sale el potasio. Y esto genera que la membrana quede con un potencial de reposo, una repolarización y una despolarización. Entonces, de esta forma el impulso nervioso puede viajar. Y esto mandaría la señal para que el calcio actúe y se genere la liberación de los neurotransmisores. La generación de potenciales de acción de la membrana postsináptica, originados por el cambio de permeabilidad iónica debido al complejo neurotransmisor receptor, que al cambiar su conformación tridimensional abre los canales para el sodio. La degradación enzimática del neurotransmisor en la hendidura sináptica, lo cual permite la repolarización de la membrana. Entonces se va a permitir todo esto. Entonces se va a trabajar mediante cambios de polarización, ¿sí? Cambios de polarización. Ahora, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es la unión entre dos neuronas que permite el paso del impulso nervioso de una célula a otra, ¿sí? Entonces, la sinapsis va a ser la unión entre dos neuronas. Bueno, no solo dos neuronas, ahora lo voy a aclarar. Pero como término general, es la sinapsis de la unión entre dos neuronas que permite el paso del impulso nervioso de una célula a otra. La sinapsis van a participar dos neuronas. La neurona presináptica, que conduce el impulso nervioso hacia la sinapsis, y la postsináptica, que recibe el impulso nervioso desde la sinapsis. Ahora, la sinapsis puede ser eléctrica. Si la corriente eléctrica del impulso nervioso pasa desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Quiere decir que es eléctrica cuando hay paso de neurona presináptica a neurona postsináptica, a través de una estructura llamada conexón química, ¿sí? Si la comunicación entre neuronas se cumple a través de neurotransmisores y neuromuscular, es un tipo de sinapsis química. O sea, la sinapsis es eléctrica si hay neurona presináptica y neurona postsináptica. Y es sinapsis química si la comunicación entre neuronas se cumple a través de un neurotransmisor y un neuromuscular. Entonces, sinapsis eléctrica, recuerda, entre neurona a neurona, y sinapsis química se da entre neurona y músculo. Entonces recuerda, neurotransmisores y neuromuscular, que es un tipo de sinapsis química entre neurona y músculo. Entonces, eso nos tiene que quedar claro. Si la sinapsis es eléctrica, estamos refiriéndonos a conexión neurona-neurona. Y si la sinapsis es química, nos estamos refiriendo a la unión neurona-músculo, ¿sí? Ahora, en este último caso, neurona-músculo, no existe una neurona postsináptica, obvio, porque ya es la función de la postsináptica lo está cumpliendo el músculo, sino una célula muscular. Entonces, tú te vas a dar cuenta cuándo es sinapsis química y cuándo es sinapsis eléctrica, ¿sí? Ya está, acá. Entonces, dentro de las estructuras de la sinapsis vamos a tener a la membrana presináptica, que corresponde a la terminación del axón, que llega a la sinapsis y posee abundantes mitocondrias y vesículas sinápticas, que poseen neurotransmisores. Luego tienes el espacio sináptico, que va a separar a las dos neuronas,
y este espacio más o menos mide de 100 a 400 nanómetros. Y luego tienes a la membrana postsináptica, que pertenece a la célula a la cual va a ser transmitido el impulso y posee receptores específicos para cada neurotransmisor. Entonces, acá tú puedes ver la sinapsis neuromuscular colinérgica, ¿no? Por ejemplo, mira, acá se ve el canal de sodio de compuerta de voltaje, el sodio está ingresando. El canal de calcio de compuerta de voltaje, que el calcio está ingresando. Se ve acá la mitocondria, la formación de la acetilcoenzima A, de la colina, que gracias al sodio va a ingresar la colina. La acetiltransferasa, la vesícula sináptica, donde se van a formar los neurotransmisores. La membrana reclama como vesícula cubierta de clatrina, entonces va a poder formar, ¿no? Entonces la vesícula sináptica se forma a partir de la misma membrana que tiene. Se forman estas, acá tienes la hendidura sináptica, y en este caso tú ves el acetato, la colina, que son los neurotransmisores que son liberados. Y luego estos tienen que tener receptores, porque en este caso hay receptores de acetilcolina. Muy bien. Ahora la clasificación. La clasificación de la sinapsis. La sinapsis se clasifica en sinapsis excitatoria. El efecto del mediador provoca una disminución del potencial de reposo de la membrana, que conduce a su despolarización, originándose un potencial de acción en la segunda neurona. Entonces va a haber sinapsis excitatoria. En la sinapsis excitatoria, el efecto del mediador provoca una disminución del potencial de reposo de la membrana, que conduce a su despolarización, originando el ingreso obviamente del sodio, como tú ves. Acá lo puedes ver, sinapsis excitatoria. Entonces ingresa el sodio. Generalmente la acetilcolina y el glutamato participan en esto. Y las sinapsis inhibitorias, el efecto mediador hace aumentar el potencial de membrana por hiperpolarización, o bien se reduce la cantidad del mediador que se libera, que es una inhibición presináptica, disminuyendo en consecuencia la excitabilidad de la membrana postsináptica, lo que impide la activación de la neurona. Entonces, acá en la sinapsis inhibitoria, como tú ves, está ingresando cloro, ¿sí? Y acá generalmente participa la glicina y GABA como neurotransmisores. Ahora, ¿quiénes son esos neurotransmisores? ¿Quiénes son esos neurotransmisores? Los neurotransmisores son moléculas descargadas por la membrana presináptica al espacio sináptico. Entonces, los neurotransmisores son moléculas que se descargan de la membrana presináptica al espacio sináptico, y al hacer contacto con los receptores de la membrana postsináptica van a provocar una reacción, ¿sí? Existen por lo menos 100 neurotransmisores que están separados en categorías. Pequeñas moléculas transitoras. En este caso tienes a la acetilcolina, a las catecolaminas, a la serotonina, a la dopamina y al GABA. El GABA es el ácido gamma aminobutírico, por si acaso. A los neuropéptidos, que son la encefalina, las endorfinas, las hormonas oxitocinas y la antidiurética. Los gases, como el NO y el CO. El NO es el óxido nítrico y el CO es el monóxido de carbono, por si acaso. Y acá tienes una tablita de neurotransmisores para que los reconozcas. Por ejemplo, tienes a la acetilcolina, que está compuesto de aminoácidos derivados de una pequeña molécula transitoria, y su función es uniones neuromusculares, o sea, neurona-músculo. Neuromusculares es la acetilcolina. Todas las sinapsis parasimpáticas, todas las simpáticas son pregangliolares. Luego tienes al neurotransmisor llamado ácido glutámico, que son pequeñas moléculas transmisoras de aminas, biogena y catecolaminas. Su función, sinapsis simpática, postgangliolares, salvo para las glándulas sudoríparas encrinas. El ácido alfa, ¿sí? Alfa, no, este no es alfa, es gamma, me estoy confundiendo. Ácido gamma aminobutírico, disculpa. Gamma aminobutírico. En resumen, GABA, pues. Pequeña molécula transitoria, el aminoácido. Sensitiva presináptica, es un neurotransmisor excitatorio más frecuente del sistema nervioso central. Este es el neurotransmisor excitatorio más frecuente del sistema nervioso central, recuerda. Lo tienes a la dopamina, que es pequeña molécula transitoria, amina biogena, y está en la función de la médula espinal, es inhibitoria. Las endorfinas, que es neuropéptidos, péptidos y opioides, y es analgésico, ¿no? Inhiben la transición del dolor. Y las encefalinas,
que son neuropéptidos, péptidos opioides también. Son analgésicos igual e inhiben la transmisión del dolor. Muy bien, de tareita vas a desarrollar estas preguntas, las vas a completar y le envías. Bueno chicos, el tema terminó. Espero que haya sido de su agrado y ya nos vemos la próxima semana. Bendiciones. A cuidarse todavía.